Carga nuclear efectiva. Bueno, para comprender el concepto de carga nuclear efectiva tenemos que tener muy claro la estructura atómica. Aquí les dibujé un diagrama de la estructura atómica del flúor y tenemos que recordar que en el interior está el núcleo que está constituido de protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, mientras tanto en su órbita se encuentran capas de electrones, distintas capas, en este caso hay dos capas y las capas de electrones poseen carga negativa. Y bueno, continuando con esto, tenemos que tener en cuenta, para comprender el concepto de carga nuclear efectiva, que hay distintas fuerzas electrostáticas jugando en el átomo. En primer lugar, hay una fuerza de atracción entre un protón, que está acá, ese circulito rojo, con el electrón que tiene carga negativa, porque son partículas con carga opuesta y como bien sabemos, las cargas opuestas se atraen. Entonces, vean este dibujito que puse acá, donde está ese átomo con una carita feliz, y podemos ver que los electrones que están en su órbita van siendo atraídos hacia el núcleo gracias a que el núcleo contiene protones con carga positiva y como los electrones tienen carga negativa, se van a atraer entre sí. Y por eso hablamos del concepto de carga nuclear. Mientras más positivo sea el núcleo, es decir, mientras más protones tenga, más carga nuclear y más va a atraer los electrones hacia sí. Pero ¿qué pasa acá? Que hay una fuerza que actúa en contra de la carga nuclear y es que si bien las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se van a repeler. Entonces vean de nuevamente este dibujo que les puse allá del átomo y podemos ver que estos electrones dicen ayuda, me están empujando, a mí también, y es porque claro, los electrones entre sí se van a repeler en todas las direcciones. Pero ¿qué pasa? Que los electrones de la capa externa son muy afectados por esta fuerza de repulsión entre electrones, ya que solamente hay electrones empujándolos hacia afuera y no hay otra capa más allá de esta capa externa que empuje a los electrones hacia adentro. Entonces, como que los electrones de la capa interna no son tan afectados por esta fuerza de repulsión como los electrones de la capa externa. Ya. Y a este efecto que pasa, que cuando los electrones de las capas internas expulsan hacia afuera, a los electrones de la capa externa, se dice que ocurre un efecto de protección de la carga nuclear por parte de estos electrones de la capa interna hacia los electrones de la capa externa, o pueden ver que es apantallamiento. Leamos lo que dice acá, que dice apantallamiento. Los electrones internos protegen o apantallan a los electrones de la capa externa de la fuerza de atracción que ejerce el núcleo. Es decir, el núcleo los va a ir atrayendo a los electrones hacia sí, pero los electrones de la capa externa además van a ser un poquito alejados hacia afuera en contra de la atracción del núcleo gracias a esta repulsión que hay entre electrones. Así que aquí es donde entra el concepto de carga nuclear efectiva. Realmente el núcleo está atrayendo a los electrones de la capa externa con toda la fuerza que puede, con todos sus protones, o bien hay un poquito menos de fuerza total que está actuando sobre estos electrones externos debido a estos malulos que les puse acá, estos electrones de capa interna que repelen hacia afuera a los electrones, entonces como que lo alejan un poquito, hacen que esta carga nuclear total no sea neta, sino que sea un poquito reducida debido a esta fuerza de repulsión hacia afuera que ejercen los electrones de la capa interna. Ya, no voy a seguir hablando más de esto porque los voy a marear, pero hay una forma de hacer como cuantitativo la carga nuclear efectiva que le llega a estos electrones de la capa externa y que es la siguiente, que es el número atómico menos S, que vendría siendo el número de electrones de la capa interna. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto. Y acá está el átomo de flúor y podemos ver que, en primer lugar, identifiquemos el Z, es decir, el número atómico que sale en la esquina inferior derecha del átomo, es 9. Es decir, yo tengo 9 protones y tengo 9 electrones en consecuencia porque sabemos que un electrón en estado fundamental tiene carga 0, o sea que 9 positivo, 9 negativo, se anula, queda igual a 0. Ya. Entonces, volviendo al concepto de carga nuclear efectiva, para sacar la carga nuclear efectiva que tienen los electrones externos, los electrones de la capa externa del átomo de flúor, tenemos que hacer la siguiente ecuación. Z, en este caso, número atómico, número de protones, 9, menos número de electrones de la capa interna, que aquí tenemos solamente 2 electrones de la capa interna, 9 menos 2, 7, esa es la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva puede variar en distintos átomos, puede ser que hayan muchos más electrones en la capa interna, todo varía,
Pero ¿cuál es la importancia de la carga nuclear efectiva? A modo de spoiler, obviamente lo vamos a ver más en profundidad cuando pasemos radio atómico, energía de ionización, pero la importancia de la carga nuclear efectiva es que mientras mayor sea la carga nuclear efectiva que posea, que le llega a los átomos exteriores, más atraídos se van a ver hacia el núcleo y, por ejemplo, si están mucho más atraídos, el tamaño de un átomo puede ser mucho menor. Y otras cosas pueden jugar en esto, pero más que nada eso, que mayor carga nuclear efectiva, más pegaditos al núcleo van a estar los electrones y para poder medir la carga nuclear efectiva podemos usar esta ecuación que es un poco como para hacerse una idea y para poder ir jugando y analizar como este átomo que es flúor tiene más carga nuclear efectiva que el oxígeno, ponte tú. Pero eso más que nada el concepto de carga nuclear efectiva y en el siguiente video lo aplicaremos a las propiedades periódicas, que es lo que nos interesa. Bueno, me despido, muchas gracias por ver el video y que estén súper, súper, súper bien.